Liquidación del impuesto sobre beneficio. En un principio tenemos que tener en cuenta esta imagen de la liquidación del impuesto. Iniciamos la idea con beneficio antes de impuestos. Sería igual a total de ingresos menos total de gastos. Cantidad que viene reflejada en la cuenta 129. Pues bien, una vez que partamos de esa idea, una vez que tengamos claro el importe del beneficio antes de impuestos, tendremos que realizar los ajustes que procedan. Nos podemos encontrar con dos tipologías de ajustes. En primer lugar, ajustes positivos serán aquellos que vendrán generados por gastos contabilizados que, a pesar de que estén bien contabilizados, fiscalmente no son gastos deducibles, ¿vale? No son gastos fiscales. Por ejemplo, una multa. A la hora de realizar la contabilización de una multa, tenemos que contabilizar la salida de caja, la salida de banco, pero esa multa fiscalmente no hay que tenerla en cuenta. Luego, a la hora de realizar el impuesto, tendremos que, una vez calculado el beneficio, una vez que tengamos el saldo de la cuenta 129, ingresos menos gastos, tendremos que sumar el importe total de esa multa. En segundo lugar, nos podemos encontrar con ajustes negativos. Ajustes que, a pesar de que hayamos contabilizado el gasto correspondiente, Hacienda, en este caso la ley, nos permite que aumentar los gastos aún ya contabilizados por una cuantía correspondiente. Por ejemplo, nosotros adquirimos un inmovilizado, adquirimos una máquina, la cual, según las tablas de amortización, hay que amortizarla un 10% anual, pero al cumplir una serie de requisitos podemos amortizar esa maquinaria, ese inmovilizado en su totalidad. ¿Qué ocurre? No podemos contabilizar la amortización por la totalidad, porque la máquina no se ha depreciado, pero fiscalmente sí que nos permiten realizar ese ajuste, que en este caso sería un ajuste negativo. ¿Por qué? Porque aumentaríamos los gastos y, por ello, el ajuste negativo disminuiríamos los beneficios. Es decir, imaginemos que adquirimos una máquina por un valor de 1.000 euros, la hemos amortizado un 10%, luego 681 a 2813, el importe de 100 euros. Pero nos permiten amortizarla fiscalmente en su totalidad. Como valía 1.000, hemos amortizado en 100, nos queda por amortizar 900 euros. Y fiscalmente nos permitirían la libertad de amortizarla en su totalidad. Fiscalmente, porque en años posteriores tendremos que seguir amortizando 681 a 2813 por la cantidad correspondiente. Y ya veremos qué hay que hacer. Pues bien, tipologías de ajuste, positivo y negativo. Tenemos la base imponible previa, indicar que iría restando base imponible negativa de ejercicio anterior en el caso que existan. Obtendríamos la base imponible, aplicamos el tipo de gravamen y obtendríamos la cuota íntegra. Con esa cuota íntegra habría que quitarle deducciones y bonificaciones fiscales en el caso que existieran. Cantidades fijas, cantidades que no hay que indicar ningún porcentaje. ¿Qué obtendríamos? Cuota líquida. Esa cuota líquida sería la cantidad total que deberíamos de pagar. Pero tenemos que tener en cuenta si hemos tenido retenciones o pagos a cuenta. Retenciones por facturas emitidas, las retenciones por facturas emitidas que en algunos casos el cliente, en vez de pagarnos la totalidad del importe, nos retiene parte para poder ingresarlo a Hacienda. De la misma manera, nosotros, periodo a periodo, hemos tenido que ir, por regla general, ir pagando poco a poco una cantidad en relación a la liquidación del impuesto. Cantidades que luego habrá que tenerla en cuenta a la hora de confeccionar el impuesto. ¿Por qué? Porque si nos sale a pagar por la cuota líquida 1.000 euros y nos han retenido 100 por un lado y hemos realizado pagos a cuenta de 200, 500 menos 100 de retenciones y menos 200 de pagos a cuenta, tendríamos una cuota diferencial de 200 euros. ¿De acuerdo? Una idea general. Ajustes, base imponible en el caso que existan,
deducciones en el caso de que existan y retenciones y pago a cuenta en el caso de que existan. Pues bien, una vez que tenemos la cuota diferencial, entonces serían, ¿qué casos nos podemos encontrar? Dos situaciones. En principio, que, como indica la anotación, como indica la pantalla, en el cierre del ejercicio refleja que el gasto del impuesto corriente, cuota líquida, ¿de acuerdo? Cuota líquida, una vez que hemos realizado las deducciones y bonificaciones, una vez que tengamos la cuota líquida, que sería lo que realmente tendríamos que pagar, nos hacemos dos preguntas. ¿Hemos realizado o pagos a cuenta o no han realizado retenciones? En el caso de que existan retenciones, vamos a ver, en el caso de que los pagos a cuenta sean superiores al resultado del impuesto, es decir, tenemos que un beneficio, por lo tanto, una cuota líquida a pagar de 100 euros, pero hemos pagado pago a cuenta y retenciones por encima de esos 100 euros, ¿qué asiento habría que hacer? Por un lado, 630, ¿de acuerdo? Cantidades a cuenta, 630 sería la cuota líquida, ¿eh? En la 630 va la cuota líquida. Luego, por un lado, cuota líquida de la 630 y 473, la cantidad que nos indique de pago a cuenta y retenciones. Y por la diferencia, 4709. ¿De acuerdo? Repito, cuota líquida 630, 473, pagos a cuenta o retenciones, ya nos lo indica el ejercicio, y por la diferencia 4709. Imaginemos el caso normal y habitual que los pagos a cuenta sean inferior a la cuota líquida. Cuota líquida, igual que antes, cantidades a cuenta y retenciones 473 en el haber y por diferencia 4752. Claro, dos situaciones generales. Por un lado, pago a cuentas superiores, pagos a cuentas inferiores. Y todo va a diferencia deudora o diferencia creadora. Deudora, ¿esto qué significa? Que Hacienda nos devolvería. Bueno, ya veremos que no. Y que Hacienda le tenemos que pagar, que por supuesto te tendríamos que pagar. Dicho esto, nos podemos encontrar con varias situaciones. Por un lado, en el caso de que las deducciones que en su lugar a la hora de la liquidación del impuesto, deducciones que a la hora de realizar la liquidación del impuesto, deducciones que aparecen aquí, que van todas minorando, no se hayan podido aplicar en su totalidad, se registrará el crédito fiscal. Es decir, se registrará la idea de que, atención, me he deducido 100 euros, por ejemplo, pero me queda por deducir 400. Luego hay que anotarlo. Un ejemplo, imaginaros que nos permite la ley deducirnos los gastos de contratación de un perfil de trabajador, gastos totales, pero nos ponen un límite del 50% anual. Es decir, Hacienda nos dice, te puede deducir el gasto del primer año de ese trabajador, pero con un límite anual del 50%. Es decir, si ese trabajador, sus gastos son de 1.000 euros, yo cada año me puedo deducir 500. Luego tardaré en deducírmelo 2 años. El primer año deduzco 500 euros y anoto en este asiento que me queda pendiente por deducir 500 euros. Bien, al inicio o en la confección del asiento, perdón, en la confección del impuesto al año siguiente, tendré que volver a deducirme la parte correspondiente que me quedaba. Como hemos dicho, podíamos deducirnos 1.000, no hemos deducido 500, nos queda 500 por deducir. Al año siguiente indicaremos en el cuadro de liquidación menos deducción de los 500 euros que nos quedaban por deducir. Pero también tendremos que contabilizar, o digamos, aunque quede mal, descontabilizar el asiento que en su día dijimos que estableceríamos indicándonos que nos queda pendiente por amortizar, perdón, por deducir. ¿De acuerdo? Que es el asiento este que aparece a continuación. Otra situación. Imaginaros que tenemos pérdidas. En el caso de que tenemos pérdidas, asientos que
aparecen a continuación, ¿vale? Son muy limpios, muy claros y muy concretos, ¿vale? Vamos a ver la idea del impuesto diferido. ¿Eso en qué consiste? A continuación decimos que, imaginaros que hay un ajuste positivo o un ajuste negativo, es decir, que el resultado contable, ¿vale? El resultado contable es mayor que el resultado fiscal, es decir, nos hemos hemos minorado, hemos establecido diferencias negativas. Es decir, yo contablemente he hecho una cosa, por ejemplo, lo que anteriormente dijimos, hemos contabilizado una amortización por 100 euros, pero Hacienda nos permite sino minorar los 900 euros restantes, según indicamos anteriormente. Bien, es decir, la idea es, yo o nosotros hemos establecido un ajuste negativo. Contablemente aparece una cantidad, pero fiscalmente aparece otra. ¿Por qué? Porque hemos establecido una diferencia negativa. Bien, en el caso de la diferencia negativa, ¿qué habría que hacer? El final del ejercicio igual que el de antes, ¿eh? En el caso que los pagos a cuentas sean superiores al resultado del impuesto, igual que el que anteriormente establecimos. O en el caso que los pagos a cuentas sean inferiores. Ya os digo, esto igual que lo explicamos anteriormente. El problema viene a continuación, que es con el impuesto diferido. Y la idea es, si ese ajuste negativo, si esa diferencia negativa es temporal, ¿qué significa? Que nosotros no hemos podido deducir, quitar, restar de la base inicial esa amortización fiscal que Hacienda nos permitía. Pero eso no significa que luego, posteriormente, no tengamos que revertir, ¿vale? Y esa reversión es lo del impuesto diferido, que es el asiento que a continuación indico. Debemos de reconocer el impuesto diferido. Debemos de reconocer que nosotros nos hemos deducido, hemos minorado ese importe. ¿Cómo? Si el importe que hemos establecido es el que sea, pues habría que poner un porcentaje por la diferencia, ¿vale? Lo dejamos como está. Ahora veremos un ejercicio a continuación. Caso contrario, cuando hay diferencias positivas, hay que hacer lo mismo, ¿vale? Diferencias positivas. Daros cuenta que aquí la negativa es 63,01 a 479. Y aquí veis que es al contrario. 47,40 a 631. ¿Vale? Claro, ¿no? Por un lado y por otro. Por un lado, 63,01 a 479 y por el otro lado, 47,40 a 631. En el caso de que llegada al año siguiente, habría que hacer la reversión. En ese caso, 47,40 a 631. Y aquí ocurre lo mismo. Lo que pasa es que aquí no lo he establecido, pero habría que hacer la reversión. ¿De acuerdo? Bien, es decir, la idea que quiero que tengáis, por un lado, tanto los ajustes negativos como positivos, hay que establecer el impuesto diferido. ¿Vale? Hay que realizar un asiento de impuesto diferido. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros, nosotros en el año 1 contablemente realizamos una amortización de 3.190, pero la amortización fiscal fue de 12.700. ¿Eso qué quiere decir? Que nos permitieron amortizar la máquina o lo que fuera. Nos permitieron amortizarlo en su totalidad. Luego existe una diferencia de 9.570. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de realizar la liquidación del impuesto, hicimos o realizamos un ajuste negativo por ese importe. ¿Vale? Mirar. Resultante de impuestos 70.643 y ajuste negativo de 9.570, que eso correspondía a la amortización fiscal. Ya os digo, contablemente amortizamos 3.190, pero fiscalmente aumentamos esa amortización en 9.570, que es la diferencia. ¿Vale? Entonces, fijaros, lo hacemos con el primer año y aparece el segundo y es muy sencillo. Llegamos al final del ejercicio y tenemos un beneficio de 18.000, no un beneficio, sino una
Cuota diferencial de 18.322. Hemos considerado que no hay retenciones, pero ya digo, 631, 4791, y aquí a continuación, si en el caso que hubiese las retenciones, habría que establecerlas. No es complejo. Y aquí es donde viene el tema. Perdón, ese sería este de aquí, el asiento que anteriormente he dicho. Hemos dicho 18.322, 4752, y aquí a continuación sería la 473. Bien, ¿qué ocurre? Como hemos realizado un ajuste negativo de 9.570, habría que hacer el asiento de 6031 a 4791. ¿Por qué importe? Si el ajuste negativo lo hemos hecho por 9.570, el 30% de esa cantidad. ¿Vale? Muy fácil. Al año siguiente, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer ajustes positivos. ¿Por qué importe? Muy sencillo. Si nos queda 3 años de vida útil del elemento, como hemos amortizado 9.570 de golpe, habrá que esa cantidad dividirla en 3 partes. ¿Por qué 3 partes? Porque nos quedan 3 periodos. Luego habrá que hacer 3 ajustes positivos de 3.190. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué vamos a ver? Un ajuste positivo de 3.190. ¿Veis? Este sería el ajuste positivo, el resultado del ajuste positivo. Al igual que el primer año que realizamos el ajuste negativo, hubo que hacer, contabilizar el total del ajuste por el 30%, a la cuenta 631, 4791. Al año siguiente, como hemos realizado un ajuste positivo revertiendo el anterior, hacemos lo mismo. ¿Qué importe? Del ajuste de los 3.190, el 30%, 957. Y fijaros, que va al revés. 631, 479. ¿De acuerdo? Y al final del ejercicio, cuota líquida, cuota diferencial 22.190, por lo mismo. 630, 432, aquí ya os digo, no hemos tenido en cuenta que las retenciones. Por último, diferencias permanentes. Bien, ¿en qué consiste las diferencias permanentes? Nos podemos encontrar 2 tipologías de diferencias permanentes, o positivas o negativas. Son lo mismo, ajustes positivos, ajustes negativos. Pero aquí no vamos a ver reversión ninguna. Es decir, no va a haber impuesto diferido. ¿Por qué? Porque dan a gasto y se acabó. No hay que revertirlo. Como en el caso de la amortización. Las amortizaciones te dejaban que tú pudieras realizar la diferencia negativa, pero posteriormente esa diferencia negativa habría que trasladarla como diferencias positivas en periodos anteriores. En este caso no. En este caso, por ejemplo, una multa. Tú has contabilizado los 25 euros de multa, pero contablemente está bien, tú tienes que reflejar la salida, pero fiscalmente no. Luego, como a continuación aparece, ¿lo veis? Gastos no deducibles son 25, ajustes positivos 25, llega a los 6.008 y, ¿veis? 6.008, cuota diferencial 3.008. ¿Qué hacemos? 60, 30, 42, 73. ¡Pah! Se acabó, no hacemos nada más. No tenemos que hacer ningún impuesto diferido. ¿Cuándo realizamos el impuesto diferido? Cuando ese ajuste, tanto positivo como negativo, tiene su reversión. En la mayoría de los casos la reversión viene dada por los ajustes negativos. Bien, de la misma manera ocurriría con los ajustes negativos. Si tú hay un ajuste negativo que es permanente, luego no tienes que hacer impuesto diferido. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver otro caso en el cual la empresa X dona a otra empresa una máquina por valor de 1.500 euros. Valor de mercado 1.700. La operación supone una pérdida de contable de 1.500 euros. ¿Vale? Es decir, hay una diferencia de 200 euros. Hay un ajuste positivo. ¿De acuerdo? Luego el beneficio realmente no fue el que fue. Hay un ajuste positivo. ¿Qué ocurre al final? Realizamos el ejercicio tal cual. Bien, y nos sale una cuota diferencial de 4.210. Pues simplemente realizamos la contabilización. Cuota líquida 27.210. Retenciones de pago a cuenta 473, 23.000. Y la diferencia 4.210.
En resumen, liquidación del impuesto, tal cual, importante tener en cuenta ajustes positivos, ajustes negativos. Las deducciones se restan y fuera. Base imponible negativa de periodos anteriores, se restan, fuera. Nos da al final una cuota diferencial. Con esa cuota diferencial y con las retenciones, si en su caso las tiene, realizamos el asiento correspondiente, asiento que aparece aquí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos ajustes positivos o negativos no permanentes. Tendremos que hacer el impuesto diferido, realizar la contabilización del impuesto diferido, ya sea ajuste positivo o ajuste negativo. Si hemos realizado un ajuste positivo no permanente, en posteriores liquidación de impuestos tendremos que contrariar ese ajuste positivo con minoraciones, con ajustes negativos. Repito, ¿que hay ajuste positivo no permanente? En periodos posteriores, ajustes negativos, ¿vale? Para compensar. ¿Que hay ajustes, como en este caso, positivos o negativos permanentes? Simplemente suman o restan y liquidamos el impuesto, sin tener en cuenta el diferimiento del impuesto.